Bien, vamos a continuar. Te decía que en habilidad verbal te van a hacer algunas preguntas específicas sobre textos. Ahí te van a venir por lo menos 2 textos y te van a hacer por lo menos 3 o 4 preguntas de cada uno de estos textos. De estos textos tienes que identificar 2 tipos de información. La información explícita, que la información explícita requiere que tú pongas atención a los datos específicos que te vienen ahí en estos textos e información implícita, que es información que uno puede deducir, pero que no viene en una forma literal expresada en los textos, ¿de acuerdo? Entonces, lectura de textos va a venir y vas a tener que identificar preguntas o información tanto explícita como información implícita. Ahora bien, también te van a venir analogías. Por ejemplo, te va a venir cepillo, esa limpieza, como, y te van a venir varias parejitas de palabras. Tú tienes que identificar cuál es la relación entre el cepillo y la limpieza, y la misma relación tienen que tener las otras palabras. De eso te van a venir 3 o 4 preguntas. Ajá. Tienes que saber qué es un antónimo, un sinónimo. Por ejemplo, los antónimos son las preguntas que significan lo que es completamente opuesto a una palabra, ¿no? Por ejemplo, blanco y negro, alto y bajito, etcétera, etcétera, bueno y malo, ¿no? Bueno, te van a venir de esas, pero un poquito más difíciles. Y sinónimos son palabras que tienen un significado similar a otra palabra, ¿no? Por ejemplo, bueno y bondadoso, por decir algo, o blanco y claro, por decir algo, ¿no? Son palabras que son muy similares. Ahorita no se me ocurren otras, pero justamente es eso. Entonces, evidentemente, tú tienes que tener un conocimiento sobre sobre el significado de muchas palabras. Terminamos con razonamiento, habilidad verbal, y vamos a pasar a geografía. En geografía tienes que saber cuáles son los componentes del espacio geográfico, si son componentes sociales, si son componentes físicos, si son componentes económicos, si son componentes políticos, ¿no? O naturales. Entonces tienes que saber identificar el tipo de componentes. Tienes que saber, por favor, identificar las coordenadas geográficas de un espacio. Te van a poner un mapita, te van a poner un punto y te van a decir cuáles son las coordenadas del punto que está señalado. Entonces ya tú tienes que saber si son 30 grados norte, 20 grados sur o lo que sea, ¿no? Eso lo tienes que saber ya. Tienes que saber identificar en dónde están las zonas de mayor sismicidad, si es donde están las placas tectónicas, o si es, no sé, tienes que saber eso tú. Ajá. Bien, tienes que saber los tipos de regiones que hay, ¿no? Si es la sabana, la selva, los manglares, no sé, todos esos tipos de ecosistemas y regiones naturales ya las tienes que saber, y sus características. Tienes que saber interpretar alguna gráfica en la cual vas a ver cómo incrementa o disminuye la población, o incrementa o disminuye algún dato geográfico, ¿sale? Factores que ponen en riesgo poblaciones que se encuentran en zonas sísmicas, o en zonas de huracanes, o en zonas de tsunamis. ¿Cuáles son los factores que provocan ese tipo de riesgos? ¿Sale? Bien, tienes que saber cuáles son las principales ciudades que producen, por ejemplo, hidrocarburos, o que producen minería, bueno, que son ciudades mineras, que producen plata, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es importante que lo conozcas, que lo sepas. Ciudades o zonas turísticas, también tienes que conocer algunas ciudades o regiones turísticas. Sobre instituciones que contribuyen tanto a la globalización o al manejo de la economía, pero a manera internacional. Te recomiendo que investigues cuál es la función de estas instituciones. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Investiga qué hacen cada una de ellas y más o menos determina cuáles son las diferencias y las principales funciones de cada una de ellas, ¿sale?
cuáles son los elementos de la diversidad mundial, de la diversidad cultural en el mundo. Evidentemente, pues no es lo mismo la cultura de aquí de México que en Japón o que en Europa, y cuáles son los elementos que hacen que exista esa diversidad, ¿no? Y bueno, tienes que saber cuál es qué es una plataforma continental, qué significa mar territorial, qué significan aguas internacionales y qué significa zona económica exclusiva, ¿sale? Vámonos a física. En física te van a pedir que identifiques una gráfica, y en esa gráfica que identifiques en qué momento es una gráfica de movimiento, puede ser de aceleración o de velocidad, ¿no? Tienes que saber evidentemente qué tipo de gráfica es, si es de velocidad o de aceleración. Te van a preguntar en qué momento el automóvil o este vehículo o esta persona mantuvo su velocidad constante o no incrementó su velocidad, o en qué momento disminuyó su velocidad, o en qué momento se detuvo. Entonces tú tienes que saber identificar las gráficas y interpretarlas, ¿sale? Tienes que saber la caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso lo tienes que saber también. Recuerda que si no sabes, si quieres que te arme un pequeño video explicando muy muy brevemente, pero bien, todos estos temas, con muchísimo gusto, hazme llegar a 1000 likes y con muchísimo gusto te ayudo con ese video, ¿vale? Que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo tienes que saber. Tienes que saber la primera, segunda y tercera ley de Newton y saber algunos ejemplos sobre las mismas, ¿no? Por ejemplo, te ponen, es clásico que te pongan una pregunta en la que te dicen: el boxeador golpea a un costal de box, entonces el costal de box, y tienes que saber que el costal de box le devuelve el golpe al boxeador con la misma intensidad, pero en sentido contrario, ¿no? Tercera ley de Newton. Tienes que saber cómo son las transformaciones de energía en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando enciendes tu televisor, cómo se transforma la energía. La energía eléctrica se transforma en energía luminosa, por ejemplo. O cuando enciendes el automóvil, la energía química de la gasolina se convierte en energía cinética para que se mueva el automóvil, y esa energía cinética desprende calor, entonces se convierte en energía calorífica, etcétera, 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 ¿vale? Tienes que saber qué es la energía potencial y la energía cinética y cuál es la relación que existen entre ambas. Tienes que saber los 3 tipos de electrización: por contacto, por fricción o frotamiento, y por inducción, ¿sale? ¿Qué más? Tienes que saber sobre la teoría cinética de partículas. Tienes que saber cómo son las partículas en un gas, en un líquido, en un sólido. Tienes que saber o tienes que realizar probablemente un ejercicio o un problema sobre el principio de Pascal. Tienes que saber cuáles son los materiales que poseen propiedades conductoras, los metales, y cuál es la diferencia de las propiedades entre un metal y un no metal, ¿no? Un metaloide también. Tienes que saber cuál es la diferencia entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas, y tienes que conocer algunos ejemplos de ondas mecánicas y algunos ejemplos de ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? ¿Qué otra? Tienes que saber sobre la difracción, refracción y reflexión de la luz. Cuando se forma un arco iris, ¿qué fenómeno está sucediendo y por qué se forma un arco iris? ¿Qué pasa con el rayo de luz blanca que se está descomponiendo para que veamos 7 colores del arco iris? Eso lo tienes que saber. Y tienes que saber sobre las longitudes de onda y las frecuencias de onda de las radiaciones electromagnéticas, que si el infrarrojo, que el ultravioleta, que la luz visible, que las gamma, que los rayos X, etcétera, y tienes que conocer algunas utilidades de cada una de estas radiaciones electromagnéticas. Vámonos rápidamente a formación cívica y ética. En formación cívica y ética te van a presentar algunos casos en los cuales tú tienes que identificar cuál de esos casos es, por ejemplo, violencia intrafamiliar o violencia en el noviazgo, o en cuál de los casos una persona actuó de acuerdo a su ética o actuó de acuerdo a las leyes. Tienes que saber identificar esas cosas, ¿no? Tienes que saber qué es la conciencia moral individual también. Tienes que saber qué es un valor ético, un valor estético y un valor económico. Tienes que saber
cuál es la importancia que tiene el ser humano y su relación con el entorno y qué es lo que hace que una persona tenga algunas características. Eso lo tienes que saber. Tienes que saber cuáles son los cambios que existen en los adolescentes e identificar su expresión, los cambios hormonales, los cambios afectivos, sociales y psicológicos que hay durante la adolescencia, ¿de acuerdo? Tienes que saber sobre los derechos de los jóvenes, tanto los derechos que están garantizados en nuestra Constitución como los derechos que están garantizados, los derechos humanos, ¿no? Y también tienes que saber cuál es la diferencia entre la Constitución, los derechos humanos, una ley, etcétera, etcétera. Ajá. Tienes que saber cuál es vamos a ponerlo así, las bases de la democracia, cuáles son las bases en cuanto a un régimen democrático, los principios democráticos de una nación. Ajá. Tienes que saber qué es un partido político, qué es una asociación civil, qué es una institución para la asistencia privada. Tienes que saber cuál es la función del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué más? Bueno, tienes que saber qué es soberanía, qué es autoridad, qué es poder, qué es democracia. Básicamente esas son las cosas que tienes que saber. Y bueno, te van a hacer alguna pregunta en la cual tú tienes que hacer uso como de tu criterio para saber cómo resolver alguna situación de conflicto de manera adecuada. Entonces, pues esos son los temas que van a venir en Comipems en el 2021. Ya sea que vayas para UNAM, para el Politécnico, para el CCH, para el CONALEP, para el Colegio de Bachilleres, alguna preparatoria oficial, lo que sea. Te van a venir estos temas y tú los tienes que conocer, ¿de acuerdo? Entonces, pues espero que este pequeño video dividido en 2 partes te sirva de algo, que te ayude a saber cuáles son los temas que van a venir. Y si recuerda que si me ayudas a llegar a 1000 likes, a compartir muchísimo este video, con muchísimo gusto les voy a desarrollar todos estos temas. Me voy a acabar la voz, voy a tener que desvelarme un poquito, pero para mí las promesas se tienen que cumplir. Entonces, si me ayudan a llegar a esa meta, con muchísimo gusto les desarrollo todos esos temas como a manera de repaso para que ya vayan súper seguras y seguros a su examen, ¿de acuerdo? Sin más por el momento, pues me despido deseándoles muchísimo éxito. Espero que se la pasen de maravilla, que tengan muchísimo éxito en su examen. Cuídense muchísimo el día que realicen el examen, no se vayan a contagiar y pues nos andamos viendo. Bye.